Cuando era niño, crecí en una pequeña comunidad de pescadores en el lado este de Canadá. Estaba rodeada por el Golfo de San Lorenzo y el bosque boreal. La totalidad de la tierra estaba cerca de 4.000 pies cuadrados, con un número aún menor de residentes extendidos sobre la calle principal, la carretera principal que atravesaba nuestra pequeña ciudad, y las casas de cultivo que se extendían ampliamente entre las áreas de árboles, fueron convertidas en grandes casas residenciales cuando la agricultura dejó de ser rentable. En total, nuestra comunidad estaba rodeada por una gran extensión de océano y un aluvión interminable de árboles que se extendía por el 55% del país entero de Canadá. Pasé la mayor parte de mi vida cazando en esos bosques, así que pueden imaginar mi alegría cuando mis padres me dieron un perro de caza. Sandy era un perro pastor de las Islas Shetland, y aunque normalmente estos perros son más aptos para pastorear y rastrear ovejas por llanuras cubiertas de hierba en vez de conejos y ciervos a través de densos bosques, eso no me impidió llevarlo conmigo en cada cacería posible. Sandy había estado a mi lado durante suficientes viajes de caza que ya se había acostumbrado a despertar justo antes de salir la luz del día, y en algunas ocasiones me ayudaba a rastrear pequeños animales como ardillas y conejos a través de áreas de bosque considerablemente grandes. Perro pastor de las Islas Shetland, Sandy no era de mi propiedad, y no lo trataba como si me perteneciera. Sandy era un miembro de la familia, mi compañero y mi mejor amigo. Aún pienso con cariño en todas las veces que se sentaba en el asiento delantero del camión sin que nadie se lo dijera, listo para dar un paseo en cualquier parte del bosque a donde lo llevara. Honestamente puedo decir que nunca habrá un perro que llene el vacío que Sandy dejó en mi vida. Sé que los amantes de los perros se relacionan con ese sentimiento más que otros. Era el 30 de octubre, la temporada de caza de venados había empezado. Yo había estado hablando con mi familia acerca de llevar a Sandy, mi equipo de caza y algunos elementos esenciales a una de las cabañas que mi abuelo tenía en su apogeo. El lugar estaba cerca de una carretera, sin marcar, a unos cientos de millas en la naturaleza. Planeaba quedarme allí por unos días. Mi familia protestó mucho ante mis deseos, pero nada me impedía dedicar algún tiempo a buscar algún animal salvaje. Además, el área no había sido tocada por cazadores furtivos en décadas, por lo que había mucha más probabilidad de hallar animales. Empaqué todas mis cosas en mi camioneta azul, incluyendo a Sandy, y unas horas más tarde, ya estábamos preparando el campamento en una de las antiguas cabañas de mi abuelo. Aquí fue donde las cosas se fueron al demonio. Sandy, lo siento tanto. Pasé la mayor parte de mi vida en la naturaleza. Hubo un par de ocasiones en que cosas extrañas me sucedieron, pero generalmente todo se podía explicar de manera lógica y científica. Es por eso que ignoré el comportamiento extraño de Sandy en las primeras noches, atribuyéndolo al nerviosismo de un perro que era capaz de escuchar los lejanos ruidos de coyotes, lobos, osos y alces. Como mencioné anteriormente, este lugar no había sido tocado por los seres humanos en décadas, por lo que hubo tiempo de sobra para que la naturaleza pudiera establecer su dominio. La primera noche fue bastante normal. Había instalado la cama de Sandy en la esquina de la sala de estar, al lado de una televisión que parecía haber sido hecha a principios de los 90s. Pensé que le daría a Sandy la opción de tener un lugar donde acostarse por un tiempo, a pesar de que él dormía acurrucado conmigo 9 veces de cada 10. Cerca de las 10 de la noche, Sandy miró directamente a la puerta de madera y gimió. Pensé que necesitaba orinar, y abrí la puerta para dejarlo salir, sin preocuparme por tener a mi mejor amigo alejado de mí. En vez de eso, se sentó justo frente a la puerta, mirando hacia el bosque más allá del camino. Yo también me puse de pie y miré al bosque durante unos minutos antes de decidir que quizás Sandy solo había escuchado a algún animal caminar cerca de la cabaña. El resto de la noche fue bastante normal, y Sandy durmió bien conmigo. La segunda noche, atribuí el comportamiento de Sandy al estrés.
Temprano en el día, habíamos caminado unos pocos kilómetros a través del bosque más allá de la casa, y escuché el crujir de unas ramas. El sonido me indicó que lo que fuera que las había aplastado, sin duda era bastante grande. Yo esperaba que no fuera un alce, porque mi escopeta era débil y sin duda no habría tenido oportunidad si un alce me atacaba, pero algo cambió en Sandy, algo que no le presté mucha atención en ese momento. Se encorvó sobre sus patas traseras, presionó su frente cerca del suelo. Su boca se abrió para mostrar sus dientes, y gruñó hacia la nada. Pensé que quizás estaba estresado por lo que decidí volver a la cabaña. Decidí que cazaríamos más tarde cuando se sintiera bien, pero una vez que estuvimos dentro, no quería moverse. Incluso cuando intenté que saliera a hacer del baño, solo se sentó en la puerta y lloró, gimiéndome para avisarme que no quería ir allí. No lo presioné. Sandy nunca había actuado así antes. Podría haber entendido si no hubiera querido salir una o dos veces, pero esta era la tercera vez, lo cual me pareció extraño. Pensé que quizás había detectado a un oso y eso lo asustó. Luego cerré la puerta y dije para mí mismo que había sido una noche rara. La tercera noche fue cuando las cosas se fueron al carajo y todavía no entiendo completamente lo que sucedió. Sandy no comió en todo el día. Había logrado dispararle a un conejo a primera hora de la mañana. Sandy no me quiso acompañar, por lo que decidí que se quedara en la cabaña el resto del día. Cociné al conejo, le puse un poco de salsa y se lo di a mi perro. No hacía esto todo el tiempo, pero pensé que era una ocasión especial, y tal vez un regalo lo pondría de mejor humor para otra cacería al día siguiente. Sandy no lo tocó. Él ni siquiera lo olió. En cambio, se sentó a mi lado en el sofá, mirando la puerta con atención. Lo metí debajo de uno de mis brazos, y él apoyó su cabeza en mi regazo, con los ojos todavía centrados en esa puerta. Cerca de 3 horas de ver cintas granuladas de VHS en un televisor desactualizado, Sandy comenzó a llorar, abrazándose a sí mismo cerca de mi cuerpo. Aquí es donde mi juicio me llevó por el camino equivocado por primera vez. Debe sonar tonto, ser el protector de mi perro en lugar de que el perro sea el mío, pero Sandy era mi familia. Pensé que si había algo oculto en el bosque que tanto lo asustaba, entonces era mi trabajo hacer algo al respecto. Cargué mi escopeta, abrí la puerta, me paré enfrente y esperé. Debo haber esperado al menos media hora, mirando a la nada. No se escuchaba ningún sonido, salvo por el leve zumbido de los insectos y las hojas que crujían bajo el frío viento otoñal. Los alces no son criaturas silenciosas, y si un alce hubiera estado cerca, lo habría escuchado venir. Alrededor de 40 minutos, Sandy se despegó del sofá y salió corriendo de la cabaña, perdiéndose en la oscuridad de los árboles más allá del camino, ladrando salvajemente. Empecé a preocuparme, a pesar de que sabía que mi perro no estaba completamente indefenso en la naturaleza. Aún había animales más grandes que él, sabía que podían comérselo si no hallaban suficiente comida para el invierno. Oí que el ladrido de Sandy se desvanecía en la distancia, y luego se detuvo por completo. Esperé varias horas de pie en la entrada con mi escopeta amartillada y lista para atacar todo lo que estuviera esperando en el bosque. Esperé horas para que Sandy regresara a la casa. Esperé hasta que el sol se asomó a través de los árboles, y luego esperé hasta esa noche, sentado en el escalón de mi Porsche, soportando la falta de sueño solo para ver a mi perro regresar. Sandy regresó, pero después de 3 días. La niebla había llegado a ese punto, y el día se estaba oscureciendo, la noche pintaba el cielo de azul marino. La búsqueda durante los últimos días resultó inútil, y empecé a preocuparme de tener que irme y conseguir más provisiones para las próximas noches. No podía dejar a Sandy allí, perdido en el bosque, con frío y probablemente hambriento. La idea de que él podría estar esperándome para que lo encontrara y lo trajera de regreso a casa era bastante angustiante. Estaba empacando la bolsa que colgaba del perchero junto a la puerta con lo que necesitaría para el viaje del día siguiente.
Pensé que mañana sería el último día antes de irme a la ciudad y ver si mi padre me ayudaría a encontrar a Sandy. Mi padre era un hombre jubilado y canoso, pero estaba seguro de que si mencionaba el nombre de Sandy, él estaría más que dispuesto a ayudarme a buscarlo. Afortunadamente, Sandy regresó antes de que ejecutara ese pensamiento. Lo vi desde la ventana, estaba en el camino que conducía a la carretera principal, a unos pocos metros de la casa. Normalmente, Sandy solía correr hacia la puerta y la rasgaba con sus patas, ansioso por entrar, pero esto era diferente. Pude ver el reflejo de sus ojos como perlas verdes en la niebla turbia que había inundado la casa. Por un momento pensé que podría ser un animal, pero el contorno de su cuerpo entre los espesos nubarrones era inconfundible. Aún así, a pesar de que era mi perro, dudé. Había algo diferente en su lenguaje corporal. Miré por la ventana por unos momentos más antes de que la razón se sobrepusiera a mi instinto. Sandy podría estar herido, pensé. O peor. Abrí la puerta, pero él no vino corriendo enseguida. En cambio, se quedó allí, mirándome intensamente, y cuando él no se movió, le silbé. Aquí, Sandy, lo engatusé hacia la casa. Aquí, muchacho. La forma en que se movió era diferente. Era como si le hubieran dislocado las caderas, y el ángulo de sus patas cambiaba de dirección con cada paso, casi como si hubiera olvidado cómo caminar correctamente. Su cabeza estaba inclinada hacia el suelo, pero sus dientes no estaban desnudos. Él no parecía agresivo. La única forma en la que puedo describir la mirada que me dio es avergonzada, como si hubiera hecho algo que no debía y le hubiera gritado por ello. Pensé que podría lastimarse al caminar el escalón de la entrada si se hubiera dislocado las caderas, pero lo hizo muy bien. La mitad de su espalda se balanceó un poco, por extraño que parezca, y sus patas casi se doblaron debajo de él, pero no se desplomó. Se sentó en el escalón y no apartó su mirada de mí. No fue hasta que me aparté de la puerta por completo que finalmente se movió. Él fue directo a su cama. Él no se detuvo frente a mí y olfateó mi mano como solía hacerlo. No saltó sobre mí como solía hacerlo. Fue directamente a su cama, donde se sentó y me observó durante bastante tiempo. Regresé a mis tareas en cuestión. Lo llamé varias veces, pero él no respondió. Sus oídos no se elevaron al escuchar el sonido de mi voz. Había extrañado a mi amigo, pero no iba a moverlo físicamente hacia mí. Había algo en él que me decía que no debería haberlo dejado entrar, pero lo atribuí a tonterías, y unas horas después me fui a la cama. Pero ahora que lo pienso, no recuerdo haberlo visto parpadear una sola vez ese día. Se sentó allí como una estatua, y cuando apagué la luz, todavía podía ver el reflejo verde de sus ojos, siguiéndome cuando entré en mi habitación y cerré la puerta. Podría haber jurado que lo escuché caminar en la noche, el sonido de sus garritas chocando contra el suelo de madera que llegaba a la puerta de mi habitación, pero los ruidos fueron lentos y deliberados. No fueron con la rapidez con la que Sandy normalmente notaba que fui a dormir y se acercaba a acurrucarse. Escuché los ruidos detenerse fuera de mi habitación, pero no escuché su lloriqueo. No pensé en nada extraño y caí en un sueño profundo. Cuando me desperté por la mañana, pensé que debía haber sido un sueño. Sandy todavía estaba sentada en la posición vertical en la que lo dejé cuando fui a la cama. Era como si no hubiera movido un músculo durante toda la noche, y cuando le dije buenos días, ni siquiera movió la cola. Él sí me siguió a la cocina, pero se detuvo en la entrada cuando puse su tazón en el suelo y lo llené con comida para perros de supermercado. Una vez más, su espalda se movió extrañamente mientras lentamente se dirigía hacia mí. Hubo una sensación persistente en mí de que algo no estaba bien ese día. Sandy se incorporó de nuevo, como cuando estaba caminando hacia la puerta la noche anterior. Él no vino a la cocina. Al estar tanto tiempo en la naturaleza debería haber pasado hambre, por lo que pensé que lo más normal sería que quisiera comer a montones, pero en cambio, me miró como si esperara que me acercara un poco más en vez de tocar la comida.
No hace falta decirlo, pero después de unos momentos de una competencia de miradas entre mí y mi perro sin pestañear, dejé de pensar en ello y llamé su nombre en voz alta. Ni siquiera dio un parpadeo. Debo admitir que eso me hizo sentir un poco nervioso. No quería acercarme a mi perro, pero este era mi Sandy, y el mayor daño que había hecho era comer moscas. Efectivamente, cuando pasé junto a él, se giró y su cuerpo se balanceó de forma no natural, pero no se movió hacia mí. Cuando me fui de cacería ese día, no pude encontrar nada. Las huellas de venado en el barro se habían endurecido. No pude escuchar insectos, ni pájaros, ni siquiera el aullido de un coyote cercano. Los únicos sonidos a kilómetros de distancia del campamento fueron mi propia respiración y el crujir de las hojas debajo de mis pies. Cuando el sol comenzó a ponerse, comencé a hacer mi camino de regreso, pero debería haber empacado mis cosas y haberme ido. Justo detrás de un grupo de árboles, con la casa apenas visible, descubrí la razón por la cual no había escuchado ningún animal ese día. En general, cuando hay muertes masivas de animales, eso generalmente significa que algo anda mal en el área, y la vida silvestre suele ser lo suficientemente inteligente como para escapar de lo que esté ocurriendo. Incluso los gatos monteses son criados instintivamente para que no les guste beber agua que esté cerca de cadáveres de animales. Normalmente al ver un animal muerto cerca de un arroyo, los gatos monteses deducen instintivamente que el agua está infectada y se alejan a buscar otra fuente de agua. Había cientos de ardillas destripadas y esparcidas por la hierba en un círculo casi perfecto. La mayoría de ellas habían sido desolladas, y noté que algunos de los cuerpos aún tenían sus órganos dentro. No pude evitar vomitar repetidamente mientras hacía mi mejor esfuerzo para caminar alrededor del círculo de pequeños órganos y puré de cuerpos. No solo vomité por la vista, sino también porque el olor era impío. No sé cuánto tiempo estuvieron allí esos cuerpos, pero si hubiera tropezado con esto días antes, me habría ido con Sandy inmediatamente del lugar. Poco a poco, los cuerpos se detuvieron y comencé a hallar ardillas muertas al azar aquí y allá. Lo más grande que logré encontrar, a solo unos metros del lugar de los cuerpos, fue el cadáver de un ciervo. Parecía que algo había decidido despellejarlo vivo hasta el cuello. Logré hallar parte de la piel del animal colgada en una rama. No sé cuánto tiempo había estado allí, pero olía como si hubiera estado muerto durante bastante tiempo, a pesar del hecho de que no había ni una sola maldita mosca. La cabeza había quedado cortada justo por encima de los hombros, y cuando me di cuenta de que los órganos habían sido extirpados, pasé de caminar por el bosque a correr. Afortunadamente, la cabaña no estaba demasiado lejos. Vomité una última vez, me limpié la boca con la manga y miré hacia la casa para ver a Sandy mirándome desde la ventana. Traté de razonar conmigo mismo, y me dije que el extraño comportamiento de Sandy podría haber sido a causa de un trauma. Sé que es estúpido pensar en eso ahora, pero en ese momento, era la única explicación razonable que tenía para evitar volverme loco. Razoné y pensé que el extraño comportamiento de Sandy en días pasados fue porque se había dado cuenta de que había algo malo ocurriendo en este lugar. Una vez que la puerta se cerró detrás de mí, comencé a empacar la comida y poner lo esencial en cajas, moviéndome rápidamente para tratar de meter mis cosas en el camión antes de que llegara la noche. Sabía que era peligroso intentar maniobrar a través de los senderos por la noche, ya que las colinas de Gedges Mountain son empinadas, y en la oscuridad con mi único acompañante siendo mis faros, hubiera sido fácil caerme de un barranco y que nunca más supieran de mí. No quería quedarme una noche más, pero no tenía otra opción. Había vuelto a casa momentos antes de que el sol finalmente se ocultara más allá del horizonte, y llegó el cielo azul marino una vez más. No le presté atención a Sandy. Se limitó a sentarse en su cama y verme empacar. Pensé que no haría daño, arrojaría sus cosas en el camión por la mañana y estaríamos de vuelta en la ciudad antes de la noche del día siguiente.
Echando un vistazo a él por un momento, tuve una idea pasajera de que quizás buscaba quedarse un poco más de tiempo, pero luego dejé de pensar en eso, y cuando fui a la cama, fue bastante difícil dormir durante las próximas horas. Debieron haber sido cerca de las 4 o 5 de la mañana cuando lo escuché. El sonido de un silbido. El mismo silbido con el que solía llamar a mi perro. Empecé a sudar cuando me di cuenta de que quien hubiera matado esas ardillas, había entrado a la fuerza en mi casa. La puerta de mi habitación no hizo ningún ruido cuando la abrí lentamente, afortunadamente. Esperé un momento, escuchando a alguien llamar a mi perro por unos segundos más antes de atreverme a asomar la cabeza desde el marco de la puerta para ver bien a quién fuera que podría haber lastimado a Sandy. La puerta exterior estaba abierta. Todo lo que vi fue la parte trasera de Sandy, pero ahora era demasiado larga y desgarbada, estaba casi enrollada en la parte posterior de la puerta. Su mitad delantera estaba afuera. Fuera lo que fuese lo que había imitado a mi perro, silbaba lentamente, llamando a Sandy. Podría haber jurado que se había agachado de nuevo al suelo, y dijo Sandy en la voz más impía que hubiera escuchado alguna vez. Cerré la puerta tan suavemente como la había abierto. No sé cuánto tiempo esperé con mi espalda presionada contra la puerta. Sabía que había dejado mi arma en la bolsa en el perchero. Sé que no dormí. Esperé hasta que vi el sol salir en el horizonte, y luego esperé un poco más, hasta que debió haber sido mediodía, y finalmente conseguí la valentía para abrir la puerta de nuevo y correr al camión. No moriría en ese lugar. Sandy se había ido, y la puerta estaba abierta. Su comida no había sido tocada, pero la nevera estaba abierta y toda la carne había desaparecido. No me molesté en empacar sus cosas. Simplemente lancé mi mochila sobre mi hombro, me dirigí al vehículo lo más rápido que pude y encendí el motor. No puedo describir la sensación que me sobrevino cuando me di cuenta de que tendría que dejar a Sandy en ese lugar. La idea de que él podría estar muerto nunca pasó por mi mente. No creo haber podido hacer frente al conocimiento de que todo lo que permití que entrara en mi casa, cualquier cosa que hubiera destripado a esos animales, podría haber hecho lo mismo con él. Conducí por los sinuosos caminos tan rápido como pude sin desviarme de los acantilados. Me sentí como si estuviera dando vueltas en círculos por ese laberinto de árboles, pero cuando finalmente llegué a la acera en el tramo de la carretera que llevaba de regreso a la ciudad, sentí un alivio sobre mí, pensando que estaba a salvo. Justo cuando estaba conduciendo en el camino de cemento, sentí algo duro golpear el parabrisas trasero, enviando cristales rotos al asiento de los pasajeros. Solo vislumbré la cabeza decapitada del ciervo atrapando el vidrio intacto y cayendo en el asiento trasero. Lloré la mayor parte del camino a casa, con las manos apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se hicieron blancos. Desearía poder terminar esto con una nota positiva. Ojalá pudiera decirles que encontré a Sandy en casa, esperándome. Ojalá pudiera decirles que ese fue el final, que solo fue una experiencia traumática en el bosque que superaré con el tiempo. Anoche, me resultó difícil dormir. Seguí reproduciendo la totalidad de mi viaje a Kelly's Mountain en mi cabeza. Pensé que no estaría durmiendo por un tiempo, y me quedé allí, escuchando el viento a través de mi ventana abierta. Podría haber jurado que escuché el silbido con el que solía llamar a mi perro, viniendo del borde del bosque. Si realizas viajes con tu perro, nunca los pierdas de vista y nunca dejes que se pierdan en el... ¿Falta mucho para llegar?, preguntó Gerald mientras se encontraba en el auto. No, falta poco, afirmó James rápidamente. Ellos eran dos exploradores no muy conocidos que disfrutaban lo que hacían. Asistían a lugares abandonados durante meses o incluso años para posteriormente grabarlo y subirlo a las redes.
Tienen que entender que era el año 2004, y los sitios de vídeos más famosos no existían todavía. Su alternativa era subirla a un blog, un espacio que ellos tenían para publicar su arte, aquello que disfrutaban y querían. Las expediciones les salían bastante caro, pues debían estar al pendiente de todo y atar todos los cabos posibles. También se debían ocupar del mantenimiento de los equipos, las cámaras, las linternas, etc. En cuanto a la preparación, ellos hacían algo muy interesante. Llevaban sus equipos en mochilas, para no verse obligados a cargarlos todo el tiempo, cuando podrían necesitar sus manos para hacer otra cosa. Ahí llevaban vendajes, en caso de algún accidente, teléfonos, en caso de tener que pedir ayuda, entre otros elementos. Eran expertos en este tema, pues habían explorado muchos lugares abandonados, desde casas, hasta hospitales e instituciones mentales, aunque, a pesar de estar abandonados, nunca tuvieron problemas durante su exploración y nunca se encontraron con ser alguno en esos lugares. Se dirigían a un bosque ubicado cerca de un pueblo, que quedaba a 2 horas del pueblo donde ambos vivían. En ese bosque, según se presume, hay una cueva, muy grande y cuya oscuridad se esconde a través de sus desoladas paredes, con tonos verdosos y grisáceos llenos de musgo. «Hey, ¿quién fue el que nos avisó de esta cueva?», preguntó inquietado Gerald. Fue un chico por la red, parecía amable, incluso nos pasó un mapa del lugar. ¿No te parece curioso ese sujeto?, interrogó Gerald. No, porque después de todo, el tipo ni siquiera sabe quiénes somos, pero como sea, ya llegamos. Las ruedas del automóvil poco a poco dejaron de girar y el vehículo en un momento se puso en reposo. Paso seguido, ellos procedieron a bajarse y prepararse para entrar en el bosque. La entrada. El sitio no era un lugar aislado ni privado, sino un sitio más público, rodeado de muros, ya que las personas podían disfrutar de un tranquilo paseo en la mañana. En la noche estaba cerrado, aunque no dejaba de tener uno que otro guardia, pues los encargados del lugar tenían miedo de que los asesinos o jefes mafiosos tiraran los cadáveres allí y que al final arruinaran la reputación del lugar. Al darse cuenta de eso intentaron buscar otra alternativa, quizás algún otro camino paralelo a la entrada. Caminaron rodeando la superficie exterior por unos momentos, mirando si existía la posibilidad de que encontraran alguna alternativa. Siguieron caminando hasta que, al llegar a una esquina, encontraron una verja alta para entrar. Esa verja, del otro lado, albergaba un bosque muy oscuro, pues habían ido de noche, cuya composición estaba hecha casi en su totalidad por árboles, arbustos y plantas. Dentro del bosque, saltaron la verja, no sin antes observar a su alrededor, fijándose si algún vehículo o alguien venía, el cual pudiera frustrar sus planes. Al caer del otro lado se vieron envueltos en las más terribles de las oscuridades. Procedieron a encender sus linternas, con una ferviente luz de tonos blanquecinos. La luz de una de ellas alumbró los árboles, con sus típicos tonos marrones y más verdosos en sus partes superiores, mientras que la otra alumbró al terreno teñido de pálido verdor, decorado por algunas hojas caídas, deshidratadas. Mientras alumbraron, se fijaron también en la fauna del lugar, los pájaros tomaron vuelo y los demás animales constituyeron de vida a esa superficie boscosa. Siguieron caminando por el bosque, buscando su objetivo, la cueva. En un momento, mientras buscaban la cueva, se tuvieron que esconder entre los altos árboles. La razón era simple. Un guardia, con una linterna que despedía destellos y su traje, se había metido en el bosque a patrullar, pues un vecino de la zona había alertado de que un par de chicos se habían introducido en el bosque hace poco. El hombre tenía miedo de que intentaran hacer algo ilegal, pues eso lo convertiría en cómplice. No respires. James le hizo un gesto a Gerald para que no se moviera, pues el guardia podía enterarse de su presencia tan solo escuchando el sonido de las hojas crujiendo que se encontraban en el suelo. El guardia observó y alumbró a unos árboles cerca de su ubicación actual. Al comprobar que no había nada, siguió con su patrullaje. El guardia caminó, mirando de vez en cuando un par de árboles en busca de los sospechosos. Se detuvo finalmente en un árbol, creyendo haber visto algo, pues detectó movimiento inminente. Al observar que era solo un animal inofensivo, el guardia siguió en lo suyo. Pasó enfrente de los chicos, que hacían el mayor esfuerzo por no soltar ni un mísero respiro, que podía hacerles ganar una multa, o una visita a la celda.
La tensión era mucha, pues el guardia cada vez iba sospechando más de que lo que había allí no era habitual, por lo que se aproximó a donde estaban los chicos. Estos dos exploradores pudieron moverse justo antes de que el guardia se enterara, por lo que estaban a salvo. El guardia terminó de evaluar esa zona y salió de la línea de visión de los muchachos, quienes esperaron unos momentos de parar de oír los pasos del uniformado. Los jóvenes, entonces, retomaron su marcha. Su objetivo, sintieron ellos, se encontraba cada vez más cerca. Atravesaron una zona mucho más amplia en comparación en las que estuvieron anteriormente. Luego de cruzarla, se encontraron con un callejón sin salida, decorado por unos arbustos apenas visibles por el frío manto de la noche. Traspasaron esos arbustos y allí la vieron, una superficie grisácea, con tintes verdes oscuros que dejaba notar lo desamparada que estaba. Se aproximaron a su lado y la rodearon para buscar una entrada, pues a primera vista no se veía nada, pero no hallaron nada. Fue entonces cuando llegaron al lugar por el que habían venido, y allí la divisaron, una pequeña abertura, cubierta por un poco de musgo, que tuvieron que apartar rápidamente. Luego de apartar el musgo, se dieron cuenta de algo. La abertura era muy pequeña y no podía entrar cualquiera, pero Gerald, que era el más pequeño y ligero de los dos, decidió intentar entrar para así, por lo menos, grabar el interior. Bien, voy a entrar, dijo con firmeza. En la cueva. Se adentró en la cueva y se llevó consigo una pequeña cámara que, a pesar de su tamaño, grababa con una calidad decente y duraba lo suficiente para tener una grabación completa. Al entrar a la cueva, confirmó la información que les había brindado aquel sujeto que les contactó, ya que la cueva era muy oscura, lo cual no le dejaba distinguir la forma exacta que tenía esta. Entrada cueva comenzó a grabar. Hola a todos, estamos aquí en una nueva exploración, en este caso, en una cueva dentro de un bosque. Dijo, como podemos ver aquí, abunda la oscuridad. De hecho, solo me estoy viendo auxiliado por la ayuda de la linterna de la cámara, pero cuando se agote, quedaré a oscuras. Continuó. Él encontró cosas muy curiosas, por ejemplo, el cadáver momificado de una rata de tamaño mediano, probablemente muerta después de buscar comida, o simplemente perdida. James se encontraba fuera de la cueva, cuando vio entre los árboles un destello, por lo que, con rapidez, se refugió en un arbusto que había cerca. La luz provenía de un guardia, quien cargaba una linterna en su mano, pero no tenía ningún arma consigo, lo cual tranquilizó a James, que seguía escondido. El oficial se acercó a la abertura de la cueva, un poco por curiosidad y otro poco por sospechar de que las personas quizás se escondieron allí, por lo que alumbró con la linterna en la pequeña abertura, pero no halló nada. James miraba cada movimiento del guardia. El oficial de seguridad, finalmente, luego de ojear por aquí y por allá, decidió marcharse. Una vez más, el alivio de James regresó. Salió de su escondite, y decidió ver adentro de la abertura, en caso de ver algo. No vio nada, por lo que prefirió quedarse cerca de la cueva, en caso de que su compañero lo precisara a él. Mientras esto pasaba, Gerald siguió recorriendo la cueva y, más temprano que tarde, se enteró de lo grande que era esta cueva, que gozaba de muchas estalactitas y estalagmitas. Las observó con detalle, ya que era la primera vez que las presenciaba en vivo. Retomando su rumbo, él se empezó a dar cuenta de que la cueva aumentaba su oscuridad, no en el tema de la luz, sino en el tinte siniestro, pues empezaba a sentir cosas que no había sentido antes, percibía que algo perseguía, al grado de que se dio vuelta en repetidas ocasiones, y que vio, por el rabillo del ojo, sombras que se movían aunque, quizás, hayan sido producto de su cerebro. Se sentía cansado ya. Decidió grabar un poco el ambiente de la cueva, pues le faltaba un poco de eso al video. Grabó el ambiente, movilizando la cámara de forma panorámica, fijándose en el más minucioso detalle. Caminó con la cámara entre las manos, grabando todo lo que le llamaba la atención, pero de a poco, se dio cuenta de que ese sentimiento que lo perturbaba, de que algo lo vigilaba y se acercaba a él, se hizo más grande, por lo que se marchó. Caminó lentamente, pero luego comenzó a correr en el momento que descubrió que estaba en peligro, pues sentía que aquello que perturbaba su estancia allí, se acercaba velozmente. Luego de correr por la cueva, y tropezarse con una que otra piedra que estaba por ahí, Gerald logró salir por aquella pequeña abertura, escapando de ese ignoto peligro, cuya forma no fue revelada.
Salida del bosque. Luego de superar de nuevo todo el trayecto hasta la cueva, ellos llegaron al lugar donde se hospedarían esa noche. Era casi medianoche, y James ya estaba durmiendo. Pero Gerald, en cambio, estaba despierto esperando a que se terminara de editar su video, para posteriormente subirlo al blog. Solo entonces, con el video subido, se propuso ir a dormir. A la mañana siguiente, con James despierto, se propusieron a ver el video, en busca de algún fallo que no hayan encontrado durante la edición. Pasaron el video 2 veces, hasta que lograron ver algo que se manifestó en el minuto 3 con 26 segundos. No se notaba con claridad, pero sabían que algo estaba allí, algo que solo supieron identificar como una silueta de tonos negruzcos, que era bastante pequeño, con unos grandes ojos blancos que los miraban fijamente. Gerald se perturbó bastante, ya que esto significaba que, durante toda su estancia en la cueva, fue observado muy de cerca. Los dos chicos se calmaron tras un tiempo de reflexionar. ¿Era un animal? ¿Era quizás un error de la cámara? Estas fueron algunas de las preguntas que se plantearon, pero entonces Gerald propuso una idea. ¿Y qué te parece si volvemos a la cueva?, dijo Gerald con un pequeño temor. ¿Te has vuelto loco? ¿Acaso no ves que hay algo viviendo en esa cueva?, dijo James mientras movía el brazo para señalar a la cámara. Gerald, quien en cambio se mostraba mucho más escéptico al respecto, decidió ir solo a la cueva. James pensó que no sería buena idea volver a esa cueva, sino que sería mejor publicar el video y olvidarse del tema, pero esto no paró a Gerald, cuya curiosidad era bastante y más al ver el video. Gerald pensó en ir por la noche, pues la seguridad a esa hora era menor en comparación con la mañana y la tarde. 13:30, Gerald salió del lugar donde se hospedaba y, poniendo las llaves en el auto, procedió a subirse en él. El viaje fue largo y bastante aburrido. Cuando llegó, Gerald se bajó del vehículo, cámara y linterna en mano. Saltó el muro y recorrió todo el camino de nuevo, esta vez sin James. Apartó los arbustos y ahí la vio nuevamente, llena todavía de musgo, a la que intentó entrar como la otra ocasión. Antes de entrar, se aseguró de que la cámara estuviese encendida, y lo mismo hizo con la linterna. Al asegurarse de que todo andaba debidamente, se adentró en las oscuras cavernas ubicadas en aquel bosque. Al entrar en el bosque se vio rodeado por aquella inmensa oscuridad, que ahora le parecía familiar. Dentro de la caverna, recorrió los mismos lugares que el día anterior, con su linterna en mano, y vio nuevamente aquellas estalagmitas y estalactitas. Mientras recorría aquella superficie oscura, no tardó en percibir en su ser el mismo sentimiento de ayer: sentirse observado. Esta vez decidió no huir como en la pasada ocasión, pues su curiosidad aumentaba. Se adentró más en lo profundo de la cueva, pero se detuvo en seco, paralizado, pues había visto algo moviéndose por el rabillo del ojo. El lugar era más extraño de lo acostumbrado. En el frío suelo, hacía su presencia el agua, que aumentaba más allá en la oscura lejanía. En ese momento de pura tensión, la cámara se le cayó de sus temblorosas manos, pues ahora podía ver aquello que lo acechaba. Una parte del lente de la cámara se rompió, por lo que lo único que se podía ver era aquel líquido que flotaba por la cueva. El muchacho agarra nuevamente la cámara y huye, pero su retirada se ve interrumpida, haciendo que la cámara que deslice nuevo y él caiga al suelo por la parte trasera. La cámara siguió grabando. Lo que la cámara grabó fue a un ser colosal, similar a un molusco, pero difiriendo en ciertos aspectos, con unos extraños ojos grandes y brillantes, con unos tonos negruzcos, lo cual lo volvía semi-invisible en la oscuridad. El ser se llevó al chico hacia lo recóndito de la cueva, lejos del rango de la cámara, hasta que finalmente, desapareció, entre gritos de horror provenientes del mismo Gerald. Investigación. Luego de la desaparición de Gerald, James alarmó a la policía, pues su amigo no había vuelto esa noche, ni las siguientes. Los oficiales, alertados por el chico, decidieron meterse en la cueva, obviamente con sus armas reglamentarias. Se adentraron exactamente por el mismo lugar por el que Gerald había pasado antes, pero no encontraron nada que los pudiera llevar al paradero del muchacho. Lo único que encontraron fue su cámara, cuyas pilas se habían agotado. Al ponerle baterías, James se enteró de lo que le había pasado a su amigo y, luego de este suceso, no dudó en abandonar la exploración.
Algunos de ustedes pueden haber oído que la corporación Disney es responsable de al menos un verdadero pueblo fantasma. Disney construyó el complejo de la Isla del Tesoro en el Backers Bay en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma. Los cruceros de Disney de hecho paraban en el complejo y dejaban turistas allí para que se relajaran a todo lujo. Esto es un hecho. Búscalo tú mismo. Disney gastó $30 millones en el lugar, sí, $30 millones. Luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas someras, demasiado como para que sus barcos pudieran operar de forma segura, e incluso se culpó a los trabajadores, diciendo que porque eran de las Bahamas, eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Allí es donde termina la verdad de su relato. No fue a causa de la arena, y obviamente que no se debía a que los extranjeros son perezosos. Ambas eran excusas convenientes. No, sinceramente dudo que esas razones fueran las genuinas. ¿Por qué dudo tanto del informe oficial? Debido al Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad costera de Emerald Isle en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de los años 1990. El concepto era un complejo con temática de selva con, claro, un gigante palacio en el centro de todo el asunto. Si no estás familiarizado con el personaje de Mowgli, te ayudará a recordar la historia del libro de la selva. Si no lo has visto en ningún otro lado, quizás lo conozcas como uno de los dibujos animados de Disney de décadas pasadas. Mowgli es un niño abandonado, en la selva, esencialmente criado por animales y al mismo tiempo amenazado / perseguido por otros animales. El Palacio de Mowgli fue una empresa polémica desde el comienzo. Disney compró muchísimos terrenos caros para el proyecto, y de hecho hubo un escándalo por la compra de ciertas propiedades. El gobierno local expropió varias de las propiedades, solo para luego venderlas a Disney. Incluso una casa que apenas había sido terminada de construir fue expropiada con poca o ninguna explicación. La tierra tomada por el gobierno era supuestamente para un ficticio proyecto de una autopista. Sabiendo muy bien lo que estaba pasando, la gente comenzó a llamarlo la autopista de Mickey Mouse. Luego estaba el arte conceptual. Un grupo ejecutivos de la compañía de Disney organizó una reunión en la ciudad. Tenían la intención de convencer a todos de lo lucrativo que este proyecto sería para todos. Cuando les mostraron el arte conceptual, este palacio indio gigantesco, rodeado de selva, cuyo personal sería hombres y mujeres en taparrabos y con equipos tribales, bueno, basta con decir que a ninguno le gustó la idea. Estamos hablando de un gran palacio indio, selva y taparrabos. Y ubicado no solo en el centro de un área relativamente adinerada, sino también en un lugar algo xenofóbico del sur de los Estados Unidos, era una mezcla cuestionable en ese momento de la historia. Un miembro de la multitud intentó asaltar el escenario, pero fue contenido rápidamente por los guardias de seguridad luego de haber partido uno de los carteles de la presentación con su rodilla. Disney tomó esa comunidad y esencialmente la partió al medio a su vez. Las casas fueron arrasadas, el terreno fue limpiado y no había una maldita cosa que alguien pudiera hacer o decir al respecto. La televisión y periódicos locales estaban en contra de la construcción al principio, pero alguna demencial conexión entre el grupo mediático de Disney y los medios locales hizo que las opiniones se volvieran completamente opuestas a las iniciales. Así como Disney había gastado esos millones en la Isla del Tesoro en las Bahamas para luego abandonarlo, ocurrió lo mismo con el Palacio de Mowgli. La construcción se completó. El complejo de hecho tuvo huéspedes. Las comunidades de los alrededores se inundaron del tráfico y las molestias habituales asociadas con la afluencia de turistas perdidos y furiosos. Luego todo cesó de funcionar. Disney lo cerró y nadie sabía qué diablos pensar. Pero estaban bastante contentos por ello. La pérdida de Disney fue muy divertida y maravillosa para un gran grupo de personas que no querían este lugar desde el comienzo.
Sinceramente, no volví a pensar en el lugar después de enterarme de que había cerrado hace más de una década. Yo vivo tal vez a 4 horas de Emerald Isle, así que realmente solo escuché los rumores y nunca me enteré de nada personalmente. Después leí un artículo sobre alguien que había explorado el complejo de la Isla del Tesoro y publicado un blog entero sobre todas las locuras que había encontrado allí. Cosas que habían sido simplemente abandonadas. Cosas destrozadas, pintarrajeadas, probablemente arruinadas por los ex empleados descontentos por haber perdido sus empleos. Demonios, los residentes locales de toda esa área probablemente habían querido participar en la destrucción del lugar. La gente allí se sentía tan enfadada por la Isla del Tesoro como la gente de Emerald Isle por el Palacio de Mowgli. Además, había rumores de que Disney había liberado los animales de su acuario en las aguas locales cuando cerraron, incluyendo tiburones. ¿Quién no querría dar unos golpes a la mercancía después de eso? Bueno, a lo que voy es que este blog sobre la Isla del Tesoro me hizo pensar. A pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, me figuré que sería genial hacer algo de exploración urbana en el Palacio de Mowgli. Tomar algunas fotografías, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que podía llevarme a casa como recuerdo. No voy a decir que no perdí tiempo en dirigirme allí, porque sinceramente me tomó un año, después de haber encontrado el artículo sobre la Isla del Tesoro, ir a Emerald Isle. En el transcurso de ese año, hice mucha investigación acerca del complejo del palacio, o mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio o fuente oficial de Disney mencionaba el lugar. Se habían encargado de borrar todo rastro de este. Aún más extraño, sin embargo, era que aparentemente a nadie antes de mí se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar o siquiera publicar una foto. Ninguno de los canales de televisión locales o los sitios de periódicos tenían una palabra sobre el lugar, aunque era de esperarse si todos habían sido manipulados por Disney. No iban a aclamar esa situación vergonzosa, ¿verdad? Recientemente, me he enterado de que las corporaciones pueden solicitar a Google, por ejemplo, eliminar enlaces de los resultados de búsqueda, básicamente sin una buena razón. Pensándolo bien, es probable no que nadie hablara del complejo, sino que sus palabras hubieran sido hechas inaccesibles. Así que al final casi no pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía para guiarme era un viejísimo mapa que había recibido por correo en los años 90. Era un artículo promocional enviado a personas que habían estado recientemente en Disney World, y supongo que como yo lo había visitado a fines de los 80, eso era algo reciente. Realmente nunca fue mi intención quedarme con el mapa. Había sido guardado junto con mis libros y cómics de mi infancia. Solo lo recordé ya cuando mi investigación llevaba meses, y aun entonces me tomó unas semanas más localizar el cesto donde mis padres lo habían metido. Pero sí encontré el lugar. Los residentes locales no ayudaron, pues la mayoría eran inmigrantes que se habían mudado a la playa en los últimos años, o residentes antiguos quienes solo se burlaron de mí y me hicieron gestos groseros apenas pronunciaba "¿Dónde puedo encontrar el palacio de?". El mapa me llevó por un pasillo exterior excesivamente largo con una exuberante vegetación. Plantas tropicales fuera de control que habían invadido el área se mezclaban con la flora nativa, que de hecho era propia del lugar y que había intentado reconquistar la tierra. Estaba asombrado cuando llegué a las puertas frontales del complejo. Tremendas, monolíticas puertas de madera, las cuales parecían haber sido cortadas de secuoyas gigantes. La puerta había sido agujereada en varios puntos por pájaros carpinteros y carcomida en la base por insectos roedores. Colgando de la puerta había una lámina de metal, un pedazo de chatarra, con letras garabateadas en negro. Abandonado por Disney. Claramente era obra de algún residente o un ex empleado que había querido hacer una pequeña protesta.
Las puertas estaban abiertas lo suficiente como para atravesarías a pie, pero no conduciendo, por lo que habiendo tomado mi cámara digital y el mapa, cuya cara posterior mostraba un esquema del complejo, me puse en camino. Los jardines interiores del lugar estaban tan desbordados de vegetación como la entrada. Había palmeras descuidadas y andrajosas entre montones de sus propios cocos. Similarmente se erguían bananos por sobre sus propios desechos apestosos e infestados de bichos. Había una especie de enfrentamiento entre el orden y el caos, habiendo filas cuidadosamente plantadas de flores perenne mezcladas con repulsivas hierbas altas y hongos apestosos y ennegrecidos. Todo lo que quedaba de las estructuras al aire libre era madera, rota y podrida y varios pedazos carbonizados de material no identificable. Lo que probablemente había sido un puesto de información o un bar al aire libre era una mera pila de escombros surtida, hecha añicos por vandalismo y devastado por el clima. Lo más interesante en los jardines era una estatua de Baloo, el oso amigable del libro de la selva, que se situaba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba congelado dando un saludo jovial hacia nadie, mirando al espacio vacío con una sonrisa tonta y dientuda, con franjas extensas de su pelaje, cubiertas de mierda de pájaro y enredaderas que rodeaban su plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio, solo para encontrar su parte exterior, cubierta de grafiti donde la pintura original no se había descascarado. La entrada no solo estaba abierta, las puertas habían sido removidas de sus bisagras y robadas. Sobre las puertas, o las fauces abiertas que habían quedado en su lugar, alguien había pintado otra vez abandonado por Disney. Me gustaría poder hablar sobre todas las cosas impresionantes que vi dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una desarrollada sociedad secreta de vagabundos sin hogar, pero no. El interior del edificio estaba tan vacío, tan desnudo, que creo que de hecho la gente había robado hasta el moho de las paredes. Todo lo que era demasiado grande para ser robado, mostradores, escritorios, gigantescos árboles falsos, todo estaba desparramado en medio de esta caja de resonancia vacía que amplificaba cada uno de mis pasos como un lento ratata de una ametralladora. Miré el plano del edificio y me dirigí hacia todos los lugares que parecían ser de alguna manera interesantes. La cocina era como la imaginarías, un área de preparación de alimento industrial con todos los electrodomésticos y el espacio, cuyo coste no había sido una preocupación. Todas las superficies de vidrio estaban rotas, todas las puertas estaban fuera de sus bisagras, todas las superficies de metal, golpeadas y abolladas. Todo el lugar olía muy viejo pis. El congelador gigante, que ya no estaba ni remotamente frío, tenían filas y filas de espacio vacío en las estanterías. Había ganchos colgando del techo, probablemente para colgar cortes de carne, y al quedarme allí por un momento, me di cuenta de que se estaban balanceando. Cada gancho se balanceaba en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que era casi imposible de ver. Supuse que había sido causado por mis propios pasos, así que detuve la oscilación de uno agarrándolo, con cuidado lo solté, pero en segundos comenzó a moverse nuevamente. Los baños estaban prácticamente en el mismo estado que el resto del lugar. Al igual que el complejo de la Isla del Tesoro, alguien había destrozado metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros implementos. Había alrededor de 1,5 centímetros de agua rancia, maloliente y estancada en el piso, así que no me quedé allí mucho tiempo. Lo curioso es que los retretes y los lavabos, y los bidés en el baño de damas, sí, entré ahí, todos goteaban, tenían filtraciones, o simplemente el agua corría libremente. Me pareció que deberían haber cerrado la llave principal del agua hacía mucho, mucho tiempo atrás. Había muchas habitaciones en el complejo, pero naturalmente no tenía tiempo para revisar todos y cada una de ellas. Las pocas que fisgué estaban destruidas de manera similar, y no esperaba encontrar nada allí.
Creí que había una televisión o una radio en una habitación, ya que realmente creí escuchar una débil conversación proveniente de ella. A pesar de que era como un susurro, probablemente mi propia respiración resonando en el silencio, o simplemente otro caso en que el sonido del fluir del agua jugaba una mala pasada en mi mente. Así es como sonaba. 1. Yo no me lo creía. 2. Respuesta corta y confusa. 1. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. 2. Tu padre te lo dijo. 1. Respuesta confusa, o posiblemente solo llanto. Lo sé, suena ridículo. Solo estoy narrando lo que viví, la razón por la que pensé que podría haber habido una pérdida o corriente en esa habitación, o peor, vagabundos que se habrían refugiado allí que probablemente me habrían apuñalado. Ya habiendo vuelto a la puerta principal del palacio, pensé que no había encontrado nada que valiera la pena y que había ido en vano. Al mirar al exterior por la entrada, vi algo interesante en el patio que al parecer había pasado por alto. Algo que me daría por lo menos una cosa que podría obtener de todo este trabajo, aunque fuera solo una fotografía. Había una estatua muy realista de una pitón, de tal vez 25 metros de largo, enroscada en sí misma y tomando sol sobre un pedestal justo en el centro del área. Era casi la hora de la puesta del sol, por lo que la luz daba sobre el objeto de manera perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón y tomé una foto. Luego me puse de puntillas y tomé otra. Me acerqué aún más para capturar el detalle de su rostro. Lentamente, con indiferencia, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, giró y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba, y hacia los árboles. Ella y sus 25 metros. Su cabeza desapareció en el bosque incluso antes de que su cola hubiera dejado el solarium. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines. Allí mismo, en mi plano estaba la casa de los reptiles. Yo debería haberlo sabido. Había leído acerca de los tiburones de la isla del tesoro, y debería haber sabido que habían hecho esto. Yo estaba estupefacto, completamente atónito. Mi boca debió de haber estado abierta durante un largo rato antes de que yo regresara a la tierra y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí de donde la serpiente había estado, de nuevo hacia el palacio. A pesar de que ya se había ido definitivamente, no quería correr ningún riesgo y regresé al edificio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas, me abofeteé a mí mismo para volver en mí después de eso. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como si fueran de gelatina a esta altura. Por supuesto, no había lugar para sentarse a menos que hubiera querido apoyarme en los vidrios rotos y alfombras de hojas muertas o subirme a un escritorio de cuestionable fiabilidad. Yo había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a sentarme allí hasta que me sintiera mejor. La escalera estaba lo suficientemente alejada del frente del edificio, por lo que estaba relativamente limpia, salvo por una sorprendente acumulación de polvo. Arranqué un trozo de metal de la pared, pintado nuevamente con la leyenda de abandonado por Disney, a la cual ya me había acostumbrado. Coloqué el trozo en la escalera y me senté sobre él para al menos mantenerme algo limpio. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, vi que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta, un verdadero letrero, decía solo personajes. Gracias. Esto me animó un poco, por dos razones. 1. Un área exclusiva para personajes sin duda habría tenido cosas interesantes en el pasado. 2. El candado estaba todavía en su lugar. Nadie había ido allí abajo. Ni los vándalos, ni los saqueadores, nadie. Este era el único lugar que realmente podría explorar y en el que tal vez encontraría algo interesante que fotografiar o robar descaradamente. Yo había llegado al palacio básicamente con la idea de que estaría bien tomar lo que quisiera porque, ya sabes, abandonado.
no tomó mucho esfuerzo violentar el candado. Bueno, en realidad no fue así. Lo que no tomó mucho esfuerzo fue violentar la placa de metal a la que el candado estaba enganchado. El tiempo y el deterioro habían hecho casi todo el trabajo por mí, y pude doblar la placa metálica lo suficiente como para sacar los tornillos de la pared, algo que aparentemente a nadie más se le había ocurrido, o no había podido hacerlo entonces. El área exclusiva para personajes fue un cambio sorprendente y muy grato con respecto al resto del edificio que había visto. Para empezar, una de cada 2 o 3 de las luces fluorescentes del techo funcionaban, aunque parpadeaban y se atenuaban esporádicamente. Además, nada había sido robado o roto, más allá de que el tiempo y la exposición al aire se hacían notar. Había mesas con blocs de notas y bolígrafos, había relojes, incluso un reloj de fichar en la pared con tarjetas marcadas y todo. Había sillas esparcidas por ahí y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo que mostraba estática y comida y bebida podridas ya hacía mucho tiempo sobre los mostradores. Era como una de esas películas post-apocalípticas donde todo queda como estaba en el momento de la evacuación. A medida que caminaba por los pasillos laberínticos subterráneos del área exclusiva para personajes, las cosas solo se hacían más y más interesantes. Avanzando, se veían escritorios y mesas derribados, papeles esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho que lentamente estaba adueñándose del verdadero tapiz carmesí en putrefacción. Todo era algo fofo. Cualquier cosa de madera se desintegraba cuando le aplicaba apenas la más mínima fuerza, y prendas de vestir colgadas de ganchos en una de las habitaciones simplemente se deshacían en hilachas húmedas si intentaba descolgarlas. Una cosa que me molestaba era que la luz era cada vez más escasa y menos fiable cuanto más me adentraba en las frías, húmedas y asfixiantes profundidades del lugar. Finalmente, llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras preparación de personajes 1 estarcidas en ella. La puerta no se abría al principio. Asumí que ahí era probablemente donde se guardaban los disfraces, y sin duda quería una fotografía de ese desastre retorcido y apestoso. Por más que lo intentara desde varios ángulos y con varios trucos, la puerta no se movía. Por lo menos, hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente con un chirrido. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras. Como boca de lobo. Utilicé el flash de la cámara en busca de algún interruptor de luz en la pared junto a la puerta, pero no había nada. Mientras yo buscaba, un fuerte zumbido eléctrico cortó con mi entusiasmo de una sacudida. Hileras de luces en el techo de repente se encendieron, parpadeando y atenuándose intermitentemente como las que ya había pasado. A mis ojos les tomó un segundo adaptarse, y parecía que la luz se haría cada vez más brillante hasta que todas las bombillas estallaran, pero justo cuando pensé que iba a llegar a ese momento crítico, las luces bajaron un poco y se estabilizaron. La habitación era exactamente como la había imaginado. Varios disfraces de Disney colgaban de las paredes, completamente ensamblados como extraños cadáveres de caricaturas colgados de orcas invisibles. Había todo un estante de taparrabos y ropa nativa en perchas en el fondo. Lo que me pareció extraño, y lo cual quería fotografiar de inmediato, era un disfraz de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros disfraces, este estaba tendido de espaldas en el centro del piso como una víctima de un asesinato. La piel del disfraz estaba podrida y parte de ella se había caído, dejando así zonas peladas. Lo que era aún más extraño, sin embargo, era el color del disfraz. Era como un negativo fotográfico del verdadero Mickey Mouse. Negro donde debía ser blanco y blanco donde debía ser negro. Su overol normalmente rojo era azul celeste. Se veía tan desagradable que decidí no fotografiar esa cosa hasta el final. Tomé una fotografía de los trajes colgados en las paredes.
ángulos ascendentes, ángulos descendentes, de costado para mostrar toda una fila de rostros de caricatura congelados y putridos, algunos con los ojos de plástico faltantes. Entonces decidí montar una escena. Simplemente una de las desaliñadas cabezas de los personajes, sobre el piso resbaladizo y sucio. Cogí la cabeza del disfraz del pato Donald y la separé cuidadosamente para que ésta no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba la cara de ojos enormes de la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Miré hacia mis pies, y allí entre mis zapatos había un cráneo humano. Había caído de la cabeza del personaje y se había hecho pedazos a mis pies. Solo quedaban el rostro vacío y la mandíbula inferior, mirándome. Dejé caer la cabeza del pato de inmediato, como te imaginarás, y me moví hacia la puerta. Parándome en el umbral, miré hacia atrás hacia el cráneo en el suelo. Tenía que tomar una foto de ello, ¿sabes? Tenía que hacerlo, por un número de razones que pueden sonar tontas, pero solo si no piensas bien en ello. Iba a necesitar una prueba de lo sucedido, sobre todo si Disney de alguna manera haría desaparecer todo esto. No tenía ninguna duda en mi mente, desde el principio, de que incluso si había sido solo una negligencia brutal, Disney era responsable por esto. Ahí fue cuando Mickey, el negativo fotográfico, el Mickey puesto en medio del piso, comenzó a levantarse. Primero sentándose, luego poniéndose de pie, el disfraz de Mickey Mouse, o quien quiera que estaba dentro de él, se quedó en el centro de la habitación, su rostro falso mirándome fijamente mientras yo balbuceaba. No, una y otra vez, con las manos temblorosas, el corazón latiendo violentamente, y las piernas que nuevamente se sentían como de gelatina, me las arreglé para levantar la cámara y apuntarla a la criatura que en ese momento me examinaba silenciosamente. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos en la forma de la cosa. Era una perfecta silueta del disfraz de Mickey. Al moverse la cámara en mis inestables manos, los píxeles se extendían por la pantalla, estropeándola por donde se movía el contorno de Mickey. Luego la cámara murió. Se quedó en negro y en silencio, arruinada. Alcé mis ojos una vez más hacia el disfraz de Mickey Mouse. Oye, dijo en una voz baja, pervertida, pero perfectamente lograda voz de Mickey Mouse, ¿quieres ver cómo me quito la cabeza? Empezó a tirar de su propia cabeza, con sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, arañando, similares a los de un hombre herido, tratando de zafarse de las fauces de un depredador. Al hundirse sus dedos en el cuello, tanta sangre espesa, grumosa y amarillenta, me di vuelta al oír un escalofriante desgarro de tela y carne, solo me importaba largarme de allí. Por encima del umbral de la habitación, vi el último mensaje arañado en el metal con hueso o uñas, abandonado por Dios. Nunca saqué las fotos de la cámara. Nunca escribí la entrada de blog sobre el tema. Después de salir corriendo del lugar, salvando mi cordura y probablemente mi vida, supe por qué Disney no quería que nadie supiera de este lugar. No que Cuando entre el impacto del olor a desinfectante, agujas y medicinas golpeó fuertemente. Tendré que acostumbrarme a esto, me dije, pensando en mi futuro, puesto que yo quería estudiar medicina. Aún para ese entonces no sabía por qué el olor era tan fresco, tan puro.
Sin darle importancia continué caminando, siempre tenía en mente por qué estaba ahí, a veces me río de eso, algo tan tonto, y tan simple, pues estaba ahí por una apuesta, una absurda apuesta, de no haber sido anteriormente muy simplista, ateo y escéptico jamás lo hubiera aceptado. Afuera el viento soplaba con gran fuerza y la reja que apartaba a los perros guardianes del resto estaba cerrada, al parecer al personal de seguridad se le había olvidado, gracias a ello pudo entrar. Como esperé nadie estaba ahí, avancé y alcancé a leer con la escasa luz que proyectaba mi celular. Pasillo 6. Lo reconocía, ese era el lugar donde antes estaba el Dr. Hans, lo recuerdo muy bien, era un pediatra muy viejo ya, pero vaya que para su edad era muy bueno con los niños y tolerante con los padres. Aún recuerdo cuando lo conocí, era mi primera inyección según recuerdo conscientemente, tenía apenas 5 años, lloraba y lloraba, ni en los brazos de mi madre me tranquilizaba, pero algo pasó que cuando me agarró ese señor, dejé de llorar, y sin que yo lo sintiera desplazó su mano y me puso la inyección, ni siquiera lo sentí, desde ese momento jamás pasó un día sin que él me atendiera si estaba mal. Pero un día como un padre que le dice a su hijo que va a morir me dijeron que el Dr. Hans había muerto de un paro cardíaco, recuerdo que ese día lloré, a pesar de ya haber cumplido 10 años, y aunque sabía que a esa edad ya no me atendería más ese doctor, era mi amigo. El viento azotó la puerta y me volví para ver, mientras solté una discreta lágrima por el recuerdo, me la sequé con el antebrazo y seguí en mi camino, entonces todos los sentimientos de angustia y tristeza desvanecieron reemplazados por uno de terror, terror puro, miré para atrás y no percibí nada, pero mi sentido auditivo sí, retrocedí mirando hacia adelante y hacia atrás indiscriminadamente y rápidamente, sentí un sonido familiar y volteé, no pude explicar ese sonido y no le di importancia tampoco pues vi la televisión de la sala de espera prendida, me quedé algo absorto, pero después de un tiempo me armé de valor y fui a apagarla. No podía explicarme eso, y menos aún porque seguía habiendo electricidad en ese lugar, pues si mal no recuerdo 2 años después de la muerte del Dr. Hans cerró por completo ese lugar, habiendo demasiadas de los pacientes que decían que se oían gritos provenientes de las paredes. Fue ahí donde ese hospital ganó su fama de maldito. Quitándome toda idea de la cabeza proseguí y alcancé a leer. Pasillo 6, pasillo 7, pasillo 8, pasillo 9, entonces me detuve bruscamente, miré alrededor, todo estaba lleno de bolsas de basura, que aún no quitaban de ahí desde su clausura, ya estaba pudriéndose y empezaba a emanar un olor insoportable, fue ahí donde pensé que tal vez me pasé toda mi infancia en el hospital, jamás había tenido una infancia normal, mi padre trabajaba en el hospital y tenía un colegio, muy bueno, para personal del hospital, y, terminando la escuela que estaba cerca del hospital, iba mismo para ver a mi padre si no estaba ocupado, jamás me faltó nada de parte de él excepto más atención y amor, al ser cirujano de neurología casi nunca paraba en casa, y a mí me gustaba esperarlo, pues pasar unos minutos con ella era mucho, y mientras lo hacía jugaba en su parque, en el parque del hospital. Inmediatamente se me prendió el foco, ya que estoy por estos pasillos creo que puedo recordar lo poco que tuve de una infancia normal, así que me decidí a ir al parque, no era muy grande pero tenía un columpio y eso era suficiente para horas de entretenimiento en mi opinión, forcé la cerradura pero era inútil. Estaba bien sellada, triste volví lentamente y me acordé de la estúpida apuesta, las malditas fotos dije apresurado agarré el celular y empecé a tomar algunas fotos, debía llegar hasta el último rincón del hospital, llevaba ya unas 21 o 22 fotos cuando irrumpí en un llanto tremendo pero silencioso, pasé por el pasillo donde perdía, ella había ido a visitar a papá, pero antes quiso hacerse una inyección de rutina, creo que era contra la fiebre amarilla o algo así, jamás limpiaron la aguja, y mucho peor la usaron 2 veces, fue por eso que cerró el hospital, denuncia de negligencia, mi padre renunció al enterarse y se metió en el mundo del alcohol.
2 años después murió en un accidente de tránsito, me acogió mi tía, aunque preferí la soledad, me sequé las lágrimas y agradecí que no haya habido nadie para ver cómo lloraba, continué sacando fotos, terminé y sentí que algo me arrastraba y cuando volví en mí, me di cuenta de que estaba, efectivamente, siendo arrastrando pero no vi a nadie, un sentimiento de miedo me atravesó, y se mezcló con un sentimiento de tristeza cuando vi a mi madre, mi padre y al doctor Hans, las únicas personas con las que fui yo mismo, puesto que después de su muerte me puse un capullo y jamás solté mis sentimientos por miedo a perder otro ser al que quería. De pronto sentí que me soltaban y el Dr. Hans echó a correr hacia mí, y el ente cuyo rostro no podía distinguir salió huyendo, me levantó y le di las gracias casi llorando, y le pregunté si estaba soñando. No, somos reales, tan reales como tú, respondió. ¿Cómo puede ser que nuestras almas quedaron aquí?, respondió adivinando mi pregunta. Todos estamos acá y no podemos irnos hasta que paguemos nuestra deuda. ¿Qué deuda?, dije tartamudeando. La deuda que tenemos contigo. Siempre fuiste un chico con algo especial. Desde la primera vez que te agarré en mis brazos lo pude notar. Eres muy especial, chico. Y el hospital que te quitó todo lo que querías. En ese momento eché a llorar. Te lo quiere devolver, solo tienes que seguir a la luz, chico. Entre el llanto seguí la luz y entonces el lindo y cálido rostro de Dr. se convirtió en la de un demonio. Quise huir, corrí lo más rápido que pude, llegué a la puerta, y entonces, al salir, me vi otra vez en el pasillo donde perdí a mi madre, volví a correr con furia y tristeza, llegué a la puerta y al salir, me vi otra vez en la sala de espera, el televisor prendió, y me acerqué, entonces la cara del demonio que había presenciado antes apareció de entre las sombras y mientras se acercaba la cara de mi madre que estaba proyectada en la pantalla se fue distorsionado hasta solo quedar en estática. Calmadamente acepté mi destino, pues había entendido lo que había pasado. Vi a mis amigos entrar y me acerqué a ellos, vinieron corriendo, pensando que era una broma, me llamaron, les grité pero nunca me escucharon, ahora solo trato de que ellos me escuchen. No hace mucho leí un artículo en el periódico, no recuerdo muy bien qué decía, pero decía algo de un chico muerto en un Maldije y tragué saliva en voz baja mientras observó la boca de Dios. Me siento como el lobo feroz listo para interrumpir a los 3 inocentes cerditos mientras apuradamente fortifican sus casas. Me hizo gracia la idea y luego volteé la cabeza para mirar a Margaret. Ella estaba en la colina a un par de metros de la entrada de la cueva, sosteniendo un bastón de caminar cerca a su pequeño pecho. «Date prisa», le grité. Volví a mirar a la cueva, sin dejar de sonreír. Un viejo, podrido letrero afuera decía «La cueva de la boca de Dios. No entrar». Qué cliché aburrido. Margaret finalmente llegó a la entrada y se puso a mi lado, casi retorciéndose y sin aliento. Bajé la cabeza y sonreí. «Mira esto», me reí. «¿La boca de Dios?», me pregunto. «¿En dónde estará el ano de Jesús?». Me reí para adentro. Margaret estaba menos divertida. «Dame la maldita botella de agua», dijo exasperada. La botella abierta se encontró con sus labios, y por un momento me sentí apaciguado al verla beber. En verdad, retiro lo dicho. Sobre el momento apaciguador, me refiero. Fue más de esos sentimientos que es un poco difícil de recordar o incluso darle un nombre, pero es algo que debo hacer por el contenido. Contenido es una de esas palabras que se manifiesta cuando las naturales, humanas palabras suelen fallar. Otra vez, otro repetido cliché, pero se siente bien sentir un extraño y entreverado sentimiento de felicidad por una vez. Suspiré y encendí la linterna. Señalé hacia la cueva. Negro. La boca de Dios. Esta parecía ser la antítesis del Espíritu Santo. Me volví de nuevo a Margaret. «¿Estás lista?», pregunté. Finalmente ella se estaba enderezando. Asintió con la cabeza. Le di una palmada amistosa en la espalda y entramos en la boca de Dios. El interior no se parecía a la vista previa que había vislumbrado fuera con mi linterna. Oscuro, lúgubre, y una negrura infinita.
Parecía extenderse sin un final aparente, sin importar de cómo colocara mi linterna. El terreno rocoso era húmedo e imponente. La última luz natural lentamente desapareció detrás de Margaret y de mí mientras nos dirigíamos cada vez más hacia lo profundo. Me pareció extraño lo suave e interesante que sentía el mundo de mi alrededor, a pesar de tener estalactitas, estalagmitas y otras formaciones rocosas tan filosas. Parecía que incluso entre los dientes puntiagudos de Dios me podría sentar y descansar allí para siempre. Fue bastante cómodo. Al parecer, Margaret no estaba de acuerdo. Ella se estremeció incómodamente bajo mi brazo. Levanté mis cejas. ¿Necesitas tu abrigo?, le pregunté. Traté de mirar hacia ella y hacer que la comunicación no verbal fuera lo más explícita posible hasta que me di cuenta de que estábamos perdidos en la negrura de la boca. Me mordí el labio y esperé, pero ella no respondió. Por un par de minutos caminamos en silencio. Ella se detuvo y permaneció inmóvil. Me detuve, también. ¿Por qué diablos estamos aún aquí?, dijo ella. Parecía estar irritada. Me encogí de hombros, más para satisfacerme a mí que a ella, y acerqué mi linterna debajo de mi cara. Puntiagudas sombras oscurecían la mitad de mi cara, mientras que la otra era iluminada como una máscara. Escalofriante, exclamé, riendo entre dientes. Ella ni se inmutó. Suspiré. Pensé que querías irte, le dije. Me di cuenta de que mi voz resonó contra las paredes de la cueva a altos volúmenes. Me refiero, volví a balbucear, rascándome la barbilla. Tú dijiste que querías ir a ver a la naturaleza para nuestras vacaciones. Y sonaste impresionada cuando te hablé de mi visita a las cuevas de Mammoth un par de años atrás. Entonces, mi voz se apagó. Todavía podía sentir su irritación. No, ella dijo. Fruncí el ceño. No, tú querías venir aquí. Yo quería ir a una playa o algo así. Pero no, una cueva. Una cueva, Nathan. Ella sonaba más como el lobo feroz ahora. Yo sé que tú tienes este fetiche extraño con el espeleísmo o algo así, pero yo realmente no quería ser arrastrado a eso. No me malinterpretes, me encanta ir de viaje y entrar en la naturaleza, sentir el aire fresco, pero esto. Sentí sus brazos balancearse y gesticular en el aire grueso. Este es el aire de la cueva, no el aire fresco. Este aire está prácticamente en fermentación. Además, ¿no es esto ilegal? ¿Podemos por favor salir de aquí? Los dos nos quedamos allí. El único sonido que podía oír era la electricidad en el aire siendo asfixiado y suavizado por la húmeda atmósfera. Finalmente, comencé a caminar. No escuché a Margaret siguiéndome, pero yo me mantuve moviendo hacia adelante. Entonces, Nathan, dijo ella. Para. Por favor, para. Así que me detuve. Lo siento, ella dijo. La podía escuchar moverse cerca a mí. Estoy cansada y no estoy acostumbrada a correr y trepar y eso. Solo estoy cansada. Está bien, le dije. Ella agarró mi brazo. En serio. Está bien. Sacudí mi cabeza. ¿Cuál es la salida? No me acuerdo. Pude sentir Margaret pausándose físicamente. Ninguno de nosotros podía recordar. De alguna manera, en la confusión de nuestra discusión, me había olvidado de qué manera nos habíamos estado moviendo. Idiota, me dije a mí mismo, debería haber traído una maldita cuerda o algo para rastrear la entrada de la cueva. Tenía que tomar una acción, así que sin pensarlo mucho, me giro 180 grados y dije por aquí. Caminamos por lo que podían ser horas. Mis pies estaban cansados y adoloridos, y yo podía oír los gemidos de Margaret detrás de mí. Ella tomó mi mano con fuerza. Me sentí terrible. Todo esto era mi culpa. Entonces, me quedé helado. Oye, dije. Pon tu mano. Siente esta roca. Pude escuchar la palma de Margaret presionar contra la piedra. ¿No te parece, como, anormalmente caliente? Ella no dijo nada. Empecé a fabricar un camino a lo largo de la pared, sintiendo cómo iba, brillando con la linterna delante de mí. De repente, sentí un dolor agudo en mi cabeza al momento de contacto de mi cuero cabelludo con el techo de la boca de Dios. ¡Ay! ¡Mierda! Grité. Nathan, ¿estás bien?, preguntó Margaret. Ella parecía al borde del pánico. Estoy bien, le dije. Por favor, cálmate. Vamos a salir de aquí pronto, te lo prometo.
Así que volví a empezar, señalando con mi linterna hacia arriba, ahora para ver el techo por encima de mí. Parecía que hacía cada vez más estrecho. Eso fue extraño. Escucha, Margaret, nena, le dije con los dientes apretados, creo que tenemos que dar la vuelta. Margaret suspiró. Una vez más caminamos durante un período decente. Esta vez mantuve mi linterna apuntando hacia arriba. Y efectivamente, el espacio de la cueva parecía ser más y más pequeño. Si había alguna otra luz en la boca de Dios aparte de mi linterna, estoy seguro de que Margaret fue capaz de ver lo blanco de mis ojos, dilatándose en pánico. Nos habíamos perdido por completo. Solté la mano de Margaret y comencé a alejarme ferozmente en la oscuridad. No, Nathan. Oí su grito. Pero seguí adelante. Seguí adelante. Teníamos que escapar. Si nos perdíamos, quizás nadie nos iba a encontrar. Seguí caminando a lo largo de la pared, hasta que me golpeé bruscamente con una esquina. Mierda, dije en voz alta. Margaret, esto parece ser un callejón sin salida. Me di la vuelta sobre mis talones. No hubo respuesta. Mierda, empecé a repetir mi proceso otra vez, casi corriendo mientras sentía la pared correr sobre mis dedos. Frías, húmedas rocas y puntiagudas lanzas. De repente, me encontraba en otra esquina, otra vez. Mierda, 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 grité. Margaret. Yo estaba cantando su nombre ahora. En la esquina de las fauces de la cueva donde había sido golpeado tantas veces ya, oí un ruido. Parecía estática de un televisor. Pegué la oreja a la roca. Parecía estar aún más caliente ahora. Escuché los sonidos débiles de Margaret del otro lado de la roca. Ella estaba gritando. No, 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 dije. No, 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 no. Comencé corriendo sin orden ni concierto en las paredes de mi alrededor. Con la obvia comprensión vino una ola de abrupto terror. No existía la entrada. No existía la salida. Solo estas 4 esquinas y yo. Podía sentir la sangre comenzando a fluir de los cortes que me había hecho de los golpes contra las paredes de la cueva. Ellas se estrechaban hacia mí. Ellas venían a matarme, y pronto ellas estarán presionando contra mi cráneo y triturando mi caja torácica. Me quedé sentado allí por horas, esperando la muerte. Mi linterna se estaba muriendo y parpadeaba. Y por último, sentí el suave tacto de estas paredes rocosas presionando contra mi espalda. Comencé a llorar mientras yo yacía en el suelo. Dejé rodar mi linterna en las pequeñas colinas de piedra. Mientras yacía en silencio boca abajo, lágrimas cayendo por mi rostro, me giré a ver a la linterna. Sus últimos, desvanecientes rayos, apuntaba a algo que se encontraba no muy lejos de mi cara. Entrecerré mis ojos. Mis pupilas se dilataron y sentí caer aún más lágrimas de mi cara. Las rocas estaban perforando mi piel ahora y la sangre goteaba por todos lados. Allí, con la última luz de mi linterna, fui el aperitivo. El foco de la linterna brillaba en una mano cuyas uñas estaban pintadas de rojo, y yo gritaba de dolor mientras veía la boca de Dios,